Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante para la salud, ¿no? Para la seguridad en sí y el rendimiento diario que pueda tener el trabajador en su día a día, ¿no? Estamos hablando de la detección temprana de la fatiga, pero la fatiga crónica en los operarios. Hay que recordar que muchas veces pues el cansancio se normaliza, ¿no? Se cree que estar agotado, que estar cansado es parte ya del trabajo, ¿no? Pero no es así. Cuando ese cansancio se vuelve constante, se vuelve repetitivo, pues no desaparece con dormir bien, con descansar un par de días, ¿no? Sino que ya empieza a afectar cómo pensamos, cómo reaccionamos y cómo nos relacionamos, cómo trabajamos en el día a día. Por eso es importante tocar este tema, ¿no? En esta sesión vamos a aprender cómo detectarla a tiempo, qué señales debemos de observar primero, ¿no? Para poder detectar la fatiga, también qué factores la provocan desde la organización y lo más importante, cómo prevenirla y gestionarla desde el autocuidado y el trabajo en equipo. Bien, aquí vamos a visualizar un video que no tiene audio, pero vamos a ver un caso real de un accidente de trabajo que se generó pues por fatiga laboral. Bien, ahí tenemos la fatiga laboral por extenuantes jornadas de trabajo, causa accidente que le costó la vida a un operario. Aquí tenemos, ¿no? El caso dice que el 6 de febrero del 2013, Ricardo, en este caso, pues el operario, fue vinculado a una compañía de ingenieros como auxiliar de perforación de una máquina para ejecutar obras civiles en Pereira, ¿no? En este caso, Colombia. Pactaron que su horario de trabajo sería de 7 a 12 y de 1 a 4 p.m., ¿bien? Pero con frecuencia, aquí Ricardo debía permanecer hasta las 8 de la noche cuando los proyectos requerían más tiempo, ¿no? El 13 de marzo, sobre las 6:30 aproximadamente de la tarde, mientras Ricardo enroscaba una tubería, otro operario de la máquina pues manipuló la palanca de rotación y aquí Ricardo recibió un golpe en la cabeza que le costó la vida. Aquí nos menciona que la fiscalía estableció que los operarios el día en que murió Ricardo pues no contaban con una certificación en el conocimiento de la maquinaria, ¿no? En este caso pues la empresa no les proporcionaba la capacitación a los trabajadores en cómo manipular la maquinaria, ¿no? En cómo realizar esos procedimientos seguros antes de iniciar una actividad. Ni conocían tampoco, pues, el protocolo de seguridad, ¿no? Qué cosas no deberían de hacer, qué cosas deberían de hacer para aumentar su seguridad, también colocarse, ¿no? Los equipos de protección personal. Ricardo destinaba sus ingresos a su subsistencia, la cual era destinada para su mamá, ¿no? Aquí quienes iniciaron un proceso legal para exigir una indemnización por los prejuicios morales y materiales que le causó la muerte, que un juzgado laboral de Pereira falló a favor de la familia. El Tribunal Superior confirmó en este caso la decisión porque el empleador expuso al trabajador sin contemplar las capacitaciones, ¿no? También traducido en lugares que genera mucho cansancio, mucha fatiga, disminuyendo aquí ese desempeño correcto de su labor como auxiliar de la compañía. Bien, aquí las empresas condenadas acudieron a la fiscalía, también la sala de casación laboral, en este caso, pues
una organización, órgano importante en Colombia, confirmó la sentencia y recordó a los empleadores que según los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, es obligación, pues, ¿no? Optar todas las medidas preventivas que estén encaminadas a poder proteger a las personas, a los trabajadores, de todos los riesgos que pudieran derivarse de su ejecución. Incluidas está la fatiga, ¿no? Entre las cuales está la adopción de periodos adecuados de descanso, especialmente para aquellas labores que exigen un alto grado de concentración y esfuerzo físico. Entonces es muy importante, ¿no? Que el trabajador tenga ese descanso adecuado. Tal como acontece en el caso bajo estudio, con el fin de que los trabajadores recuperen su capacidad de mantener la atención y su buen estado físico. Es importante, ¿no? Que todas las organizaciones puedan velar por la seguridad del trabajador. Bien. Visto eso, entonces, es importante aquí entender que la fatiga crónica, pues no es ese cansancio que uno siente después de un día largo, ¿no? Es algo pues mucho más profundo, más constante que se deriva de las actividades, ¿no? Cuando hablamos de fatiga crónica, nos estamos refiriendo a ese agotamiento que se acumula día tras día, ¿bien? Incluso cuando el trabajador aquí haya dormido o haya descansado normalmente. Es como si el cuerpo pues ya no respondiera igual, ¿no? Para poder realizar las actividades. Bien, aquí un operario que empieza su semana sintiéndose ya lento, sin energía y que llega al, al otro día pues sin poder concentrarse, sin esas ganas de poder interactuar con los compañeros y cometiendo también sucesivos errores pequeños, pero que son frecuentes, ya se está mostrando aquí una señal clara, ¿no? Esto no se da de un día para otro, sino se da de forma constante en ese cansancio, ¿no? En esa falta de concentración, en esos pequeños errores que pueda cometer. Aquí la fatiga crónica se va formando cuando no hay pausas suficientes, ¿no? Cuando hay mucha carga física o también presión emocional por parte del trabajo y en este caso no se equilibra con el descanso. Por ejemplo, en empresas donde hay turnos largos, tareas repetitivas o poco movimiento, esto se puede dar con más frecuencia, ¿no? Lo cual es la fatiga crónica. Por ejemplo, los operarios donde repiten el mismo movimiento durante varias horas, si es que no hay cambio de tareas, no hay cambio de actividades o no se les da ese descanso breve, es probable que al cabo de unas semanas, al cabo de los días, pues algunos trabajadores ya empiecen a sentirse agotados, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Y a futuro eso también puede afectar a lo que es su salud, su ánimo e incluso su seguridad. Y no se trata solo de ese cansancio físico, también afecta lo que es el ánimo de los trabajadores, ¿no? Personas que antes eran activas, ¿no? Pueden mostrarse ahora desmotivadas, apagadas, sin querer superarse, ¿no? Sin querer realizar sus actividades diarias, ¿no? Quienes eran responsables ahora pueden empezar a llegar tarde o a cometer errores por descuido. Por eso aquí detectar esta fatiga a tiempo va a ser clave, ¿no? Cuanto más se acumula, pues es mucho más difícil de recuperarse. Lo que aquí se busca al hablar de fatiga crónica es identificarla antes de que se vuelva un problema mayor, ¿no? Por eso es importante aquí saber cuáles son sus señales, que más adelante vamos a ver cada uno de ellos, cómo se comporta una persona que cuenta, ¿no? Una persona fatigada y qué se puede hacer desde el área de supervisión o del mismo equipo, que también es una gran ayuda para poder prevenirla. Ahora, ¿por qué es importante hablar de fatiga crónica?
Bien, hablar de fatiga crónica tiene que ver con la calidad de trabajo, ¿no? Con la seguridad y con el ambiente de compañeros. Si es que en una empresa, pues nadie se detiene a observar cómo están físicamente y emocionalmente los trabajadores, aquí lo probable es que pueda pasar los problemas y nadie darse cuenta cuál es esa causa. Por ejemplo, si un operario pues empieza a perder precisión al momento de realizar sus actividades, ¿no? O si un técnico empieza ya a distraerse mientras está manipulando quizás las herramientas, eso puede generar errores que puedan dañar la producción, que pueda dañar ese mantenimiento, ¿no? O peor aún, que causen accidente. Y esos descuidos muchas veces no se deben a la falta de ganas, sino a un cuerpo que ya no rinde igual, ¿no? Y justamente por la fatiga crónica. También puede pasar que un trabajador con fatiga pues pierda ese ánimo que lo hemos mencionado también, ¿no? Y se aleje del grupo, del equipo, de sus compañeros o se vuelva irritable, que esto también daña lo que es el clima laboral, ¿no? El equipo ya no funciona como antes, sino aquí ya los trabajadores se cansan más rápido, se fastidian con facilidad y reduce esa colaboración que antes se tenía. Además, cuando no se atiende a la fatiga crónica a tiempo, es más fácil que haya ausencias, ¿no? Aquí el trabajador empieza a faltar por dolores musculares, por dolores de cabeza, que es la más frecuente, o incluso por falta de motivación, ¿no? Todo eso cuenta, ¿no? Tanto en producción como también en tiempo. Por eso hablar aquí de fatiga crónica en el trabajo es también esa forma de prevenir, ¿no? Es esa forma de poder cuidar a los trabajadores, es formar un ambiente donde los trabajadores no solamente produzcan, no solo sean productivos, sino que también estén bien, ¿no? Tanto física como emocionalmente. Ok, tenemos aquí las causas más comunes en los operarios. Cuando se habla ya de fatiga crónica, hay varios factores que se repiten en muchos entornos de trabajo, ¿no? Va a depender también de cuál es el esfuerzo físico que ponga el trabajador para sus actividades, ¿no? Uno de los principales es el exceso de horas, ¿no? Jornadas extensas sin esas pausas activas. Bien, aquí las jornadas extensas como lo está mencionando ahí, sobre todo cuando no se respetan lo que son los descansos, genera también un desgaste que no se recupera con pocos días, ¿no? Sino aquí un trabajador que, que cuenta con trabajos extensos, ¿no? Con jornadas extensas, tiende a fatigarse fácilmente. Si un trabajador pues trabaja más de 10 horas al día haciendo tareas repetitivas o con esfuerzo que implica demasiado, entonces aquí el cuerpo ya empieza a acumular ese cansancio, ¿no? Y si eso se repite pues todos los días de las semanas, es casi seguro que después de pasar los días se va a notar en su rendimiento, ¿no? Su concentración y hasta en su estado de ánimo. Otro factor muy común es el mal manejo de los turnos rotativos, ¿no? Turnos rotativos que alteran el sueño. En empresas donde se trabaja por turnos, si no se estructura bien lo que es la rotación, entonces los trabajadores tampoco pueden adaptarse, ¿no? Por ejemplo, si una semana están en el turno noche, luego en el turno tarde y después en la mañana, aquí el cuerpo ya nunca logra acostumbrarse a una rutina, ¿no? Y eso también afecta lo que es el sueño, la alimentación, la energía misma que puedan sentir los trabajadores. Y a futuro eso también puede causar que el operario llegue al trabajo desorientado, esté lento, ¿no? O de mal humor y con más riesgos de poder cometer errores. También está el esfuerzo físico constante exigente o con presión, ¿no? Hay puestos donde
se requiere ese esfuerzo físico, ¿no? Como levantar peso, de empujar carros, de manipular herramientas pesadas o otro tipo de actividades, o que también puedan mantenerse en una sola postura y durante varias horas, aunque aquí al inicio no parezca un problema, con el paso del tiempo, pues ese esfuerzo que va realizando el trabajador en el día a día ya va dejando huella, ¿no? La persona aquí puede comenzar a sentir dolor en la espalda, dolor en los brazos, dolor en las piernas, ¿no? Y con el dolor también cansa, ¿no? Y eso suma más aún la fatiga. Finalmente, una causa que no siempre se toma en cuenta es el mal descanso fuera del trabajo, ¿no? Dormir poco, mal o sin un horario estable. Si el trabajador pues no duerme bien, si se acuesta tarde, si se levanta muy temprano, duerme en el lugar eh, donde hay un ambiente ruidoso o incómodo, aquí su cuerpo pues no se recupera de ese esfuerzo que haya realizado en el día, ¿no? Incluso si tiene turnos normales, el cansancio también se acumula. Y en algunos casos los trabajadores se llevan preocupaciones a casa, ¿no? Piensan en lo que dejaron pendiente en sus labores o en lo que podría pasar al día siguiente. Todo eso también causa, ¿no? Es parte de la causa. Por eso entender estos factores ayuda también a actuar a tiempo, ¿no? Si se detecta que un equipo está haciendo muchas horas extras, por así decirlo, ¿no? Si los turnos no están bien organizados o si hay señales de desgaste físico, se puede ajustar antes de que aparezcan pues los problemas más serios. Y la clave aquí está en observar, en preguntar al trabajador cómo se siente y en revisar también cómo se está trabajando en el día a día. Hemos visto las causas, aquí tenemos las consecuencias que puedan representar a la salud y la seguridad, ¿no? Cuando la fatiga crónica no se detecta a tiempo, las consecuencias empiezan a notarse en varios niveles, ¿no? Uno de los más grandes y de los más graves, podríamos decir que es el riesgo de accidentes, ¿no? El cuerpo cansado reacciona más lento y aquí la persona pues no va a calcular bien los movimientos, ¿no? Se va a distraer con facilidad o va a perder esa fuerza en las manos. Y esto también puede derivarse a lo que son los accidentes, ¿no? Accidentes quizás derivados a los cortes con herramientas, tropiezos en zonas con desnivel o incluso golpes al poder operar una determinada maquinaria. ¿Ok? A nivel emocional, la fatiga también pasa factura al trabajador, ¿no? Muchas veces se nota en el ánimo, ¿no? Por eso que aquí hemos puesto aumento del estrés, cansancio emocional y la falta de motivación, ¿no? Personas que antes estaban motivadas, ¿no? Empiezan ya a desganarse, desmotivarse, pierden ese interés lo que hacen, ¿no? Se frustran fácilmente o se encierran en sí mismas. Y en el futuro, si es que no se detecta a tiempo, si es que esto sigue presentándose, puede generar también más estrés, ¿no? El trabajador se siente presionado, ve que no rinde como antes y eso también le afecta, ¿no? Esa desmotivación hace que baje el rendimiento y a la larga, pues puede llevar también a que se aleje del trabajo o pida licencia, ¿no? Y hay que tomar algo en cuenta aquí, que si el trabajador pues se aleja del trabajo, reduce lo que es la productividad, aumenta el ausentismo, ¿no? Por eso es muy importante detectar a tiempo esa fatiga laboral, ¿bien? Y hay otro punto que afecta directamente a la empresa, justamente lo que hemos hablado, la baja productividad, el mal ambiente de trabajo y más rotación del personal, ¿no? Un equipo cansado pues no produce igual, ¿no? Se cometen errores, se pierde tiempo corrigiendo también, se genera pues reclamos o retrabajos, ¿no? Aquí el clima laboral también se desgasta, ¿no? Cuando hay varios trabajadores con fatiga, pues hay mucho más quejas, hay discusiones, hay menos disposición para poder colaborar, ¿no? Y eso también en el futuro puede hacer que haya pues mucho más rotación del personal,
más conflictos internos y un ambiente tenso que afecta no solo al trabajador, sino también a la organización en general. Por eso es tan importante hablar de este tema, ¿no? No solo para cuidar a la persona, sino porque también se protege al grupo y al proceso productivo, ¿no? Detectar a tiempo la fatiga va a evitar a la empresa problemas de salud, accidentes, ¿no? Pérdidas. Y un trabajador en buen estado físico, hay que recordar, no solo físico y mental, pues no solo se siente mejor, sino que va a trabajar con ese ánimo, se va a relacionar mejor y va a aportar más al equipo, que eso es lo más importante. Aquí tenemos algunos indicadores físicos de la fatiga, ¿no? Esas señales que hemos mencionado. Cuando se quiere detectar la fatiga a tiempo, lo primero que hay que observar es el cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre avisa, ¿no? De los primeros signos va a ser dolores musculares que no desaparecen con el descanso, ¿no? En el futuro, en un entorno de trabajo, pues un operario puede empezar a quejarse de dolor de espalda, dolor en los brazos, en las piernas, aunque no haya tenido un golpe, ese dolor pues puede volverse diario, ¿no? No mejora ni siquiera después de un fin de semana libre y esto ocurre porque el cuerpo ya no se está recuperando bien. Otra señal que suele aparecer es el dolor de cabeza frecuente o durante la jornada que no permite concentrarse, ¿no? Puede venir acompañado también de pesadez en los ojos, falta de energía o incluso mareos. También es importante ver aquí cómo están durmiendo los trabajadores, ¿no? Esos problemas para dormir bien o descansos. A veces el trabajador pues llega a su casa, ¿no? Tan agotado, tan cansado que no logra dormir bien. El cansancio constante también es otra señal, una señal clave que si un trabajador pues llega al turno de la mañana ya cansado, se nota en la postura, ¿no? En la forma de caminar, quizás en su voz también, ¿no? Si es una voz baja, que le cuesta seguir el ritmo de trabajo y le cuesta terminar esa jornada, entonces ya es una señal de la fatiga, ¿no? Que haya descansado, pues no se siente motivado, renovado, con esas energías. Y ese tipo de cansancio hay que tenerlo en cuenta que no se quita con un descanso breve, ¿no? Si es un desgaste acumulado, hay que atenderlo a tiempo, hay que detectarlo. Estos signos físicos no deben verse como algo normal, ¿no? Si se detecta a tiempo, se puede actuar antes de que la fatiga pues se vuelva crónica. Por eso aquí los supervisores y también sus propios compañeros deben de estar atentos, ¿no? A cada una de estas señales que estamos mencionando, no juzgar sino observar, ¿no? Cuando se identifica aquí un trabajador con estas señales, se va a poder ajustar su carga, su horario o incluso también su tipo de tarea que está realizando, ¿no? Para que pueda recuperarse lo más pronto posible y siga con sus actividades diarias de lo más normal. Hemos visto la parte de los indicadores, de las señales, parte físicas. Ahora vamos a pasar aquí, ¿no? Con los indicadores conductuales y emocionales que cabe recordar aquí que la fatiga pues no solo se nota en el cuerpo, ¿no? También se empieza a ver en el comportamiento del trabajador, ¿no bien? Y muchas veces esa parte es la que más afecta el trabajo en equipo, ¿no? Uno de los primeros cambios que puede aparecer es la irritabilidad, cambios de humor, ¿no? Frustración eh, en este caso, puede que un trabajador que antes era quizás tranquilo empiece a contestar con mal humor, se moleste quizás por cosas pequeñas o pierda la paciencia con facilidad, ¿no? Esto no siempre es un problema de actitud, sino puede deberse también aparte de una señal clara de agotamiento emocional. Otro cambio común es la dificultad para concentrarse o seguir indicaciones, ¿no? Por ejemplo, en empresas donde se requiere
atención a cada detalle, como en el área de control de calidad, ¿no? Un trabajador fatigado puede empezar ya a confundir los pasos, los procedimientos, saltarse una parte del proceso o repetir preguntas que ya se les había explicado, ¿no? Aquí ya su mente pues no está rindiendo como debería de rendir o ya no está rindiendo como antes. Aquí ya le cuesta enfocarse y eso también se nota. También acumulan errores, ¿no? Ese aumento de errores simples y descuidos. Aquí se equivocan en el conteo de las piezas, se equivocan al momento de colocar quizás las etiquetas, se equivocan los procedimientos, ¿no? Los pasos que deberían de seguir. Esos pequeños descuidos también pueden parecer simples, pero si se repiten en el día, afecta también la producción, ¿no? Y eso pone en riesgo también la seguridad. Y en muchos casos no son por falta de conocimiento, sino por estar mentalmente agotados. Además está la falta de motivación, que también es muy importante darle el análisis, ya que si un trabajador que solía colaborar, que solía participar activamente o dar ideas, empieza ya a quedarse callado, ¿no? O a aislarse del equipo o a hacer solo lo justo y nada más. Y eso también hay que observar. Puede estar desanimado, ¿no? Sin fuerza, sin ganas, ya no se siente parte del equipo ni le interesa mejorar. Y esa desconexión también es una señal de fatiga emocional, de fatiga crónica. Todos estos comportamientos que hemos mencionado, si se detecta a tiempo, pueden ayudar a prevenir algo mucho más grave, ¿no? Por eso es clave aquí que los líderes, ¿no? Los encargados, conozcan estas señales y las vean no como un problema de disciplina por parte del trabajador, sino como una señal, un aviso, ¿no? La idea es aquí acompañar, preguntar cómo se encuentra cada uno de los trabajadores, cómo está la persona, ¿no? Revisar cuál es su carga de trabajo, cuál es el horario, permitir un descanso adecuado. Y con esas pequeñas acciones que se puedan implementar, se puede evitar errores, conflictos o incluso también accidentes. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí algo muy importante, que es la fatiga, ¿no? La fatiga física, la fatiga mental y la fatiga emocional. Pasando aquí por la fatiga física, es la más fácil de identificar, ¿no? Se siente en el cuerpo, por ejemplo, cuando un operario ha estado cargando materiales muchas horas, aquí puede empezar a moverse más lento, ¿no? Le tiemblan los brazos o sienten que ya no pueden hacer más fuerza, ¿no? Como al inicio de turno. Ahí claramente ya nos están indicando que puede tener fatiga física. Luego está la fatiga mental, que en este caso no se ve, pero afecta también mucho. Parece cuando la persona que ha estado muchas horas haciendo tareas que requieran atención, como controlar las máquinas, ¿no? Llenar los registros, ¿no? Aquí empiezan a confundirse, olvidan los procedimientos, olvidan los pasos, no entienden claramente cuáles son esas instrucciones y eso aumenta también los errores. Finalmente, tenemos la fatiga emocional, que muchas veces se ignora, y aquí la persona, el trabajador, siente que ya no tiene ganas, ¿no? Que todo le molesta o que está muy desanimada. Esto puede venir por presión constante, por trabajar con mucho ruido, ¿no? O por problemas personales que se acumulan también. En el trabajo esto también se nota porque el operario se tiende a aislar, ¿no? Ya no participa, o responde con mal humor. Y reconocer este tipo de fatigas, ¿no? Tanto la fatiga física, la fatiga mental, la fatiga emocional, es muy importante, ¿no? Va a ayudar a actuar a tiempo, porque si solo se piensa en el cansancio físico, se puede dejar de lado lo que también está afectando al rendimiento y a la seguridad. Bien, asimismo tenemos aquí, aparte, ¿no? De los indicadores físicos y los indicadores conductuales y emocionales, la fatiga crónica también se refleja directamente en lo que es en el trabajo, ¿no? Eso es lo que se conoce como indicadores operacionales. Son esas pequeñas señales
que se pueden ver en la forma en la que una persona está realizando sus actividades, ¿no? Por ejemplo, un operario que antes trabajaba con precisión y entregaba bien sus productos, puede comenzar a bajar ese nivel, ¿no? La calidad empieza a fallar también, las piezas salen mal ensambladas, ¿no? Las etiquetas están mal colocadas o los acabados en sí del producto ya no son los mismos. Aquí la fatiga le está afectando y ya no trabaja con esos mismos detalles que antes solía hacer. También empieza a notarse en las reacciones, ¿no? Más lentas, en áreas donde aquí se necesita pues esa rapidez para tomar decisiones o coordinar eh, las acciones, como en los almacenes o líneas de producción. La fatiga pues puede hacer que la persona tarde más en responder, ¿no? Si antes activaba pues una máquina con seguridad, ahora se puede quedar pensando, ¿no? Si antes resolvía un bloqueo en segundos, ahora duda o se demora más. Y esa lentitud también puede generar retrasos o incluso riesgos en el trabajo. Otro punto importante es el descuido con los procedimientos, que un trabajador fatigado puede empezar a saltarse pasos, ¿no? Por ejemplo, no verificar el estado del equipo, de la maquinaria antes de poder usarlo, no completar el checklist, no colocarse los EPPs adecuados o hace una conexión sin avisar o sin revisar bien los cables, ¿no? No lo hace por, digamos, desobediencia, sino por que su mente, ¿no? Ya no está alerta. Y este tipo de errores también pueden ser peligrosos, sobre todo si es que se trabaja con herramientas eh, que representen un mayor riesgo, con químicos o maquinarias. Finalmente está el tema del ausentismo, las faltas, ¿no? Llegadas tardes o permisos frecuentes. Aquí las personas con fatiga crónica tienden a faltar más, ¿no? Ya sea por malestar físico, cansancio extremo o simplemente porque no tienen fuerzas para levantarse. También pueden llegar tarde, ¿no? Con más frecuencia. Al principio pueden dar excusas, pero con el tiempo se vuelve ya un patrón, ¿no? Y eso afecta tanto a la producción como al equipo, porque se empieza a generar sobrecarga entre los que sí asisten. Por eso cuando en un equipo empiezan a aparecer más errores, más retrasos o más permisos sin justificar, es momento de dar esa revisión, ¿no? Puede que no se trate solo de una mala conducta, sino que allí hay un problema de fatiga. Y si se detecta a tiempo, se puede evitar que el rendimiento siga cayendo. Ahora, ¿cómo podemos detectarlo a tiempo, no? Detectar aquí la fatiga crónica, detectarlo a tiempo. Lo primero es observar con atención, ¿no? Observar los cambios físicos, los cambios emocionales y en la calidad de trabajo, ¿no? En el día a día, aquí un supervisor o un compañero puede notar cuando alguien empieza a comportarse diferente, ¿no? Si un trabajador que normalmente era activo empieza a moverse ahora lento, se queja de dolor o se le ve con los ojos cansados desde temprano, ahí ya hay una señal. También es importante escuchar al personal, dar el espacio para que puedan expresar cómo se sienten, ¿no? A veces los trabajadores no dicen directamente que está pues fatigado, ¿no? Pero lo muestra con su comportamiento y eso es muy importante para poder escuchar también al trabajador, ¿no? Se puede usar aquí listas, ¿no? Aplicar listas de verificación, checklist o preguntas simples para la detección. Por ejemplo, una hoja con 5 preguntas rápidas que el supervisor, el encargado, pueda revisar una vez por semana, ¿no? En este caso, considerar preguntas como: ¿has tenido dolores frecuentes esta semana? ¿Te has sentido con poca energía? ¿Has cometido más errores de lo normal? ¿O te has sentido desmotivado? ¿Has tenido problemas para dormir, ¿no? Cada una de estas preguntas son herramientas para poder detectar, ¿no? Y eso es muy importante porque la participación de los trabajadores
aquí nos va a ayudar a poder contemplar mejor los controles preventivos. También es útil aquí revisar los indicadores que ya existen, ¿no? Si en una semana aumentaron pues los errores en un área o si hay más faltas y más permisos, eso debe ser también parte de una señal, ¿no? Una alerta. Detectar entonces a tiempo, aquí a veces con solo ajustar la carga de trabajo, ¿no? Cambiar un turno o permitir una pausa activa, ya se puede evitar que la fatiga avance. El primer paso siempre es observar, escuchar también al trabajador, ¿no? Y quien lidera un equipo debe estar presente no solo para vigilar las tareas, sino también para darse cuenta de cómo está cada uno de su personal. Bien, tenemos aquí algunas herramientas para la detección temprana. En sí existen algunas muy simples que se pueden apoyar para poder detectar la fatiga antes de que se conviertan en un problema serio. Lo más importante es que no se requiere de tecnología avanzada ni grandes presupuestos. Aquí estamos hablando sobre todo de estar atentos, ¿no? De tener esa constancia y de crear una rutina de cuidado dentro del equipo. La primera herramienta que podemos observar ahí es la observación directa del comportamiento diario, que también ya lo hemos hablado, ¿no? Un supervisor o un encargado que camine por la zona de trabajo, en este caso pueda observar, ¿no? ¿Cuál es ese comportamiento? eh, Detectar algunas señales claras que hemos mencionado, ¿no? Si quizás un operario que se toma más tiempo para reaccionar o alguien que repite errores en una tarea sencilla, un compañero que se aísla o se ve desmotivado, entonces es importante aquí actuar. También se puede aplicar los checklists, una lista rápida con señales claves. Por ejemplo, cada semana aquí el jefe del área puede revisar si es que hubo más de 3 errores en un mismo trabajo, ¿no? En un mismo trabajador, o si hubo dolores físicos mencionados, o si se mostró esa falta de energía, o si tuvo conflictos por irritabilidad. Estos listados nos van a ayudar a tener pues un registro y comparar también semana a semana si alguien está bajando su rendimiento por cansancio o no. Bien, otra herramienta útil son las encuestas cortas, no tienen que ser tan complicadas, ¿no? Unas encuestas simples, basta con eso, va a ser parte de una gran ayuda, ¿no? Puede tratarse de 5 preguntas con respuestas simples, tipo sí o no, ¿no? Que el trabajador pueda completar en 2 minutos máximo, ¿no? Por ejemplo, ¿te has sentido más cansado de lo normal esta semana? Colocamos sí o no. ¿O has tenido dolores frecuentes? Igual sí o no, con preguntas cerradas. Que esta información que nos va a brindar como respuesta va a servir como una herramienta importante para el área, ¿no? Además, es muy útil también hacer reuniones breves, aquí un espacio no más de 10 minutos antes de empezar el turno. Aquí el supervisor eh, puede preguntar cómo se siente, ¿no? El equipo, si han descansado bien, si hay algo que deben de ajustar, ¿no? ¿Cómo se siente? Bien, entonces eso sería parte importante de cómo aplicar estas herramientas. Una forma muy efectiva de poder prevenir la fatiga crónica es aplicando estos protocolos de rotación de tareas, ¿no? Esto significa organizar bien el trabajo de manera que los operarios pues no hagan siempre lo mismo durante toda la jornada, ¿no? Si alguien pasa muchas horas en una misma actividad, especialmente si es física o repetitiva, aquí el cuerpo y la mente también se agotan mucho más rápido, ¿no? Que una empresa puede aplicar los protocolos alternando tareas pesadas con tareas que sean mucho más ligeras, ¿no? Por ejemplo, en una planta de producción, si un trabajador pasa las 2 horas cargando cajas, por ejemplo, ¿no? En la siguiente parte del turno podría
pasar a ser control de productos, ¿no? Donde se requiera más atención visual y menos esfuerzo físico. Y así el cuerpo ya cambia también de ritmo, ¿no? Se recupera parcialmente y eso reduce el riesgo de fatiga. Otro aspecto clave es establecer pausas activas, hacer pequeñas pausas cada 2 o 3 horas para poder estirar el cuerpo, ¿no? Quizás caminar, respirar o tomar también agua es muy importante, ¿no? En empresas donde esto se hace como rutina, aquí los trabajadores no solo se sienten mejor, sino también cometen menos errores. Y si esto se aplica en una jornada diaria, será normal que después de una actividad intensa, pues venga también un momento breve de recuperación. También es importante aquí evitar que una misma persona repita por muchas horas una tarea muy exigente, ¿no? Por ejemplo, si alguien está clasificando piezas pequeñas, que como sabemos ahí se requiere y se exige mucha observación y mucha concentración, no debería de hacerlo más de 3 o 4 horas seguidas, ¿no? En este caso, se puede coordinar para que cambie de función con otra persona que estaba en una actividad más liviana. Y esa rotación no solo está cuidando el cuerpo del trabajador, sino también está manteniendo pues su mente mucho más activa y ese ánimo más estable. Entonces, la rotación se debe de planificar considerando el tipo de tarea que se realiza, ¿no? El nivel de esfuerzo físico que puedan implicar cada una de las actividades y la atención que exige. Si un área de trabajo está bien organizada, ¿no? En el futuro podrá tener un cronograma semanal donde cada trabajador sepa en qué tareas va a rotar, ¿no? Y así prepararse mejor, que esto también va a ayudarle a mantener a la empresa lo que es la productividad sin desgastar al personal. Pasando a la gestión de las pausas activas y descansos que hemos mencionado, que es parte fundamental, una de las formas más simples para poder prevenir esas fatigas crónicas es aprender a gestionar bien las pausas, ¿no? Y esos descansos. Muchas empresas van a establecer lo que es las pausas activas obligatorias, ¿no? Cada 2 o 3 horas, pero de trabajo continuo. Y estas pausas serán de unos 5 o 10 minutos máximo, donde los trabajadores puedan estirarse, ¿no? Moverse, girar la cintura si es que están frente a una pantalla y están sentados. También hacer respiraciones profundas o simplemente caminar un poco, que parte entonces fundamental de las pausas activas. Este tipo de movimiento es muy importante ya que ayudan a que el cuerpo se relaje y la mente también se recupere. Es importante incluir micro descansos, micro descansos mentales, por ejemplo, después de una tarea que exige mucha concentración, mucha presión, como verificar etiquetas, controlar los equipos de movimiento, ¿no? Esas actividades. Se puede dar unos minutos donde aquí el trabajador haga una tarea más ligera o simplemente se desconecte visualmente, que esto va a evitar eh, la saturación mental y va a reducir los errores, ¿bien? También hay que entender la diferencia entre una pausa real y un tiempo libre mal aprovechado, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador usa su descanso para utilizar su celular, ¿no? Con temas estresantes o para hacer trámites, en este caso, aquí no está descansando el trabajador. Aquí las empresas pueden ayudar creando espacios adecuados para ese descanso, ¿no? Como áreas tranquilas, sin ruido, con buena ventilación, incluso con música suave o zonas donde uno pueda simplemente cerrar los ojos unos minutos. Cuando esas acciones se aplican, aquí el cambio es notorio, ¿no? Ya los trabajadores van a sentir que se les está cuidando, va a reducir la fatiga física y también la fatiga emocional y el ritmo de trabajo va a mejorar ¿no? Que es lo más importante para muchas empresas. Pasando aquí las recomendaciones sobre turnos y horarios.
Cabe resaltar que para prevenir la fatiga crónica es clave organizar bien los turnos y los horarios. Bien. Muchas veces aquí las empresas tienden a enfocarse pues en cubrir la producción o en cumplir con los pedidos, ¿no? Pero no revisan cómo está el ritmo que también afecta al trabajador. Una recomendación básica es evitar los turnos demasiado largos, ¿no? Cuando un trabajador hace sus actividades más de 10 horas seguidas, como sabemos, el cuerpo y la mente ya comienzan también a agotarse. ¿No? No solo rinde menos, sino también se expone más a cometer errores o sufrir accidentes. Otro punto muy importante es el tiempo que hay entre un turno y otro. No se puede permitir que alguien pues salga de un turno de noche a las 6 a.m. y vuelva a las 2 p.m. del mismo día, que eso no es parte de descanso, ¿no? Se necesita al menos 11 horas entre turno y el otro turno siguiente para que el cuerpo pueda recuperarse. También es importante aquí alternar las tareas pesadas con tareas más ligeras, que lo hemos ido mencionando también. Y finalmente, planificar los descansos reales entre las jornadas. Bien, no se puede hablar entonces de rotación sin hablar de descanso. Hay que asegurar que entre una jornada y la otra, pues exista un día libre real, ¿no? Sin llamadas, sin actividades pendientes para que el trabajador también pueda tener ese espacio para poder descansar. Y cuando estos cambios se aplican, ya se nota una mejora en la energía del equipo, en la energía del trabajador, en el ánimo general y también en los resultados. En la prevención de la fatiga crónica, aquí el supervisor tiene un papel directo y muy importante, ¿no? No se trata solo de dirigir las tareas o controlar los tiempos, aquí debe de estar atento también a cómo está el equipo, ¿no? Y un buen supervisor observa, escucha, mira si alguien que antes trabajaba con energía ahora llega cansado, ¿no? Trabaja más lento o se equivoca con frecuencia. Hay detalles que dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, si un operario empieza a cometer errores que son simples, que antes no tenía, si se le ve más callado o si contesta con fastidio, es probable que esté agotado. Que el supervisor no necesita pues hacer un diagnóstico, ¿no? Lo que debe de hacer es prestar mucha atención y no dejar pasar esas señales que hemos mencionado también, ¿no? Las señales, indicadores físicos, indicadores conductuales y emocionales. También debe de escuchar activamente, no basta con decir todo bien, ¿no? Sino hay que abrir unos espacios reales donde el trabajador sienta que puede hablar sin miedo, ¿no? Por eso muchos supervisores ahora están aplicando estrategias como conversar al inicio del turno o en las pausas para poder darles ese espacio al trabajador, para que puedan expresar también cómo se sienten, tanto físicamente como mentalmente. Además, los supervisores también deben de promover acciones concretas, ¿no? Si sabe que alguien está en una jornada larga o con varios días seguidos en turno noche, puede facilitar una rotación, ¿no? Permitir una pausa o incluso también eh, relevarlo por un rato, ¿no? Que ya van a ser parte de decisiones pequeñas de parte del supervisor, pero que evitan un accidente o un error grave. También es importante aquí guiar sin presión, ¿no? A veces el supervisor se enfoca en las indicadores, en cumplir los pedidos, en cumplir con los productos, ¿no? En cumplir en sí con la productividad, pero se olvida de que si alguien está al límite, está cansado, lo que necesita no es más carga, sino apoyo. Bien. Por último, el supervisor debe de generar confianza. Si un trabajador siente que decir estoy cansado será visto como una queja o una debilidad, entonces también se cae, ¿no? Pero si sabe que puede hablar y sabe que va a ser escuchado, lo va a decir a tiempo. Y eso permite también actuar antes, ¿no? De que se convierta en un problema mayor. Por eso es muy importante aquí el rol del supervisor.
El trabajador también tiene un rol muy importante, lo que es la prevención de la fatiga crónica. Esto no depende solo del área de salud, ¿no? Ni tampoco del mismo supervisor. La participación del trabajador aquí va a comenzar con algo muy básico, que es aprender a escuchar también su propio cuerpo, ¿no? Si empieza a sentir dolor muscular frecuente, eh, que tiene sueño durante el día o que ya no se concentra como antes, debe de saber que eso ya no es normal, ¿no? Y necesita también ser atendida. Por ejemplo, en algunas empresas, cuando los trabajadores tienen confianza y cultura preventiva, ellos mismos avisan que están demasiado agotados, ¿no? Por ejemplo, un operario puede cometer o comentar en este caso a su supervisor, ¿no? Cómo se siente. Eso no significa que no quiere trabajar, sino todo lo contrario, ¿no? Es una actitud responsable, porque si sigue en ese estado puede cometer un error y eso afecta no solo a él, sino también a todo el equipo. Es importante que colabore también activamente con las pausas. A veces se cree que la pausa es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero está demostrado que una pausa activa de no mayor de 5 minutos, algo breve, mejora la atención y reduce ese riesgo de lesiones. Si un trabajador se niega a hacer la pausa porque quiere terminar más rápido, ahí se está exponiendo más. Bien. Otro punto clave es que el trabajador puede aportar ideas. Ellos conocen cuáles son sus procesos, ¿no? Cuáles los riesgos que enfrentan. Por ejemplo, hay operarios que han propuesto ajustar aquí el orden de las tareas o cambiar el horario de una máquina para evitar esos picos de cansancio en ciertos turnos, ¿no? Y esas sugerencias son valiosas y deben de ser también escuchadas. Finalmente, el trabajador no solo se cuida a sí mismo, también cuida a los demás. Bien. Por eso en esta prevención todos tienen algo que hacer, ¿no? Tanto el supervisor, parte de la organización, como también el mismo trabajador. Ahora vamos a ver aquí un punto muy clave. Para ello tenemos una tabla que nos muestra cuáles son esos factores organizacionales que pueden provocar o aumentar la fatiga en los trabajadores. Aquí es muy importante entender que muchas veces el cansancio no solo es por esfuerzo físico, también por estar mal organizado el trabajo. Bien, por ejemplo, cuando una empresa establece los turnos largos de 12 horas o más y no deja tiempo suficiente para descansar, aquí el trabajador no se recupera adecuadamente y eso también agrava los accidentes. Bien, aquí tenemos el primer factor organizacional que son los turnos excesivos o mal diseñados. ¿Cómo contribuye a la fatiga? Pues no hay tiempo suficiente para descansar. Bien, el segundo factor es la carga de trabajo desbalanceada, ¿no? ¿Cómo contribuye a la fatiga? Pues demasiadas tareas para pocos trabajadores. Un ejemplo, un operario debe de cubrir el trabajo de dos personas, ¿no? Quizás que también estén padeciendo de fatiga crónica y que no pueden asistir al trabajo. El tercer factor son las tareas monótonas y repetitivas. Aquí también generan ese agotamiento físico y agotamiento mental, por ejemplo, envasar, etiquetar, revisar productos durante 8 horas seguidas. El cuarto factor es la falta de pausas o descansos programados. Aquí se acumula ese cansancio sin recuperación, ¿no? También está el mal clima laboral o presión constante, que dentro de la contribución es que aumenta el estrés emocional y también la tensión, ¿no? En este caso se puede presentar en supervisores que solo exigen sin dar retroalimentación positiva. Están los turnos rotativos mal estructurados, que también lo hemos ido mencionando, que alteran el sueño y el reloj biológico. Por ejemplo, cambiar el turno día a noche sin tiempo de adaptación. Finalmente, la falta de planificación en la rotación, ¿no? Siempre las mismas personas hacen los trabajos más pesados. Aquí no se distribuyen lo que son las tareas exigentes de forma equitativa. Bien,
Ahora tenemos aquí otro punto fundamental. ¿Cómo es que influye la alimentación e hidratación en la fatiga? Tenemos varios aspectos aquí, por ejemplo, saltarse comidas, que es un aspecto que también influye en la fatiga, ¿no? Como en este caso disminuye la energía disponible para el cuerpo y el cerebro. Por ejemplo, los operarios que no desayunan llegan al mediodía con mareos o debilidad. Por eso es muy importante esa alimentación saludable. Tenemos también la comida muy grasosa o pesada que genera digestión lenta y sensación de somnolencia, ¿no? Quizás después del almuerzo, aquel trabajador se siente lento, se siente cansado, por eso es muy importante ello. También la baja hidratación que afecta lo que es la concentración, aumenta el cansancio y los dolores de cabeza. A veces se tiende a abusar también de la cafeína o energizantes, que también causa picos de energía seguidos y bajones más fuertes. Dieta pobre en nutrientes, ¿no? Que debilita aquí el cuerpo y aumenta la fatiga crónica. Aquí, por ejemplo, solo consume snacks o gaseosas durante el turno. Tenemos aquí algunas estrategias de autocuidado que se podría implementar, ¿no? Por ejemplo, dormir al menos 7 horas diarias, ya que un cuerpo descansado rinde más y se protege mejor. Planificar también los descansos reales fuera del trabajo, que no es lo mismo salir de trabajo que descansar, ¿no? Se debe de evitar usar el tiempo libre solo para unas tareas exigentes. Asimismo, mantener una buena hidratación durante la jornada, tomar agua constante, incluso si es que no se siente cansado o no siente sed, aquí el agua va a ayudar a mantener la tensión, va a reducir el cansancio y va a mejorar ese rendimiento físico, ¿ok? Asimismo, debe de alimentarse de forma balanceada y a sus horas, comer a la misma hora cada día, ¿no? Evitar saltarse esas comidas y buscar alimentos que le den energía real, como frutas, proteínas, cereales integrales, que son muy importantes. Lo ideal aquí es reducir lo que son las frituras o los azúcares, ¿no? Que eso tienden a bajar la energía al poco tiempo. También hay que realizar pausas activas breves, ¿no? Levantarse, estirarse, mover los brazos, mover la espalda cada cierto tiempo ayuda a cortar ese cansancio físico. Tenemos aquí también reconocer señales de alerta propias. Si el operario nota que está más irritable, ¿no? Se equivoca seguido, le cuesta enfocarse o se siente apagado, debe de tomarlo en serio, ¿no? Es mejor reportar y prevenir que seguir forzando su mismo cuerpo. Y finalmente, evitar el uso excesivo de pantallas antes de dormir, lo que parte también de la acción del trabajador. Ahora, ¿cómo podemos utilizar lo que es la tecnología, ¿no? La tecnología para detectar o gestionar la fatiga. En este caso, con el avance tecnológico, eh, muchas empresas pues están usando lo que es la tecnología para detectar o gestionar lo que es la fatiga, ¿no? Una de las más conocidas son los dispositivos portátiles o las famosas pulseras inteligentes que muchos ya usan incluso de forma personal, ¿no? Que más adelante, en unos momentos, vamos a ver un video que hay una empresa que lo aplica, que estas pueden medir cuál es el ritmo cardíaco, la calidad del sueño, incluso la actividad física durante la jornada, ¿bien? Si detecta, por ejemplo, que el cuerpo pues no está recuperado bien, puede generar alertas, ¿no? Algunas empresas lo están usando en turnos críticos o tareas de alta exigencia. También existen los sistemas de visión artificial que a través de cámaras analizan si el trabajador parpadea quizás más de lo normal, ¿no? Si baja la cabeza o si tiene una postura inestable. Que esto es muy útil en las salas de control o en los conductores, donde dormirse un segundo pues puede ser fatal. Bien, otra opción sencilla que podríamos mencionar son las apps móviles
de autoseguimiento. Con ellas el trabajador pues puede evaluar cómo se siente cada día, si durmió bien, si se siente con energía, ¿no? Si ha tenido esas pausas. Aquí la aplicación le devuelve un gráfico, ¿no? O alertas que le ayuden a tomar esa acción. Y en el caso de los vehículos o maquinarias, ya se instalan sensores que detectan si es que hay movimientos extraños, frenadas bruscas o respuestas lentas, que esto también indica que el operario podría estar fatigado. Entonces aquí la tecnología también está ayudando mucho. Vamos a ver aquí un video de la empresa Marcobre que está implementando lo que es el uso de pulseras de seguridad. En este caso tiene el nombre de Redivan, que ahorita lo vamos a ver, que ayuda a medir lo que es pues el, la calidad de sueño, ¿no? El ritmo cardíaco. Bueno, nosotros consideramos que el buen descanso impacta directamente en la calidad de vida, ¿no? Esto ya está comprobado con estudios científicos, mejora el sistema inmunológico, la capacidad de memoria, la presión arterial, entre otros aspectos de la vida. Pero lo más importante, nos ayuda a tener colaboradores motivados y con compromiso dentro del trabajo y en casa. Estamos usando ahorita actualmente el Redivan, ¿no? Que es el reloj que controla y mide el tiempo que estamos descansando y mide la calidad de sueño. Desde el tiempo que yo vengo utilizando el Redivan, me ha ayudado a tener una buena disciplina en calidad de sueño, ¿no? Antes, pues, no descansaba bien, paraba fatigado. Especialmente para área de operaciones mina, para los operadores de camión minero, ¿no? ¿Por qué? Porque este trabajo es un alto riesgo para nosotros. Este reloj, nosotros podemos visualizar cuánto porcentaje estamos descansando, cuánto interrumpido tenemos, todo eso se puede visualizar. La empresa cuando lo implementó pensando en nosotros, ¿no? Sobre el tema de ocasionar cualquier accidente que tengamos. En el principio, como operadores de camión no teníamos este dispositivo de seguridad. Cuando nos comunicaron que nos iban a entregar, al principio un poco reacios, poco a poco nos adaptamos y al ver los resultados nos sorprendimos nosotros mismos por la calidad de sueño que reflejaba. De acuerdo a Caterpillar, que es el vendor de que nos proporciona estos sistemas, el índice aceptable de eventos de fatiga es 0.05 eventos de fatiga por hora trabajada, lo que representa que un evento de fatiga cada 20 horas de trabajo. ¿Cuál es el valor de Minajusta al día de hoy? Nosotros hemos cerrado el año 2022 con 0.002 eventos de fatiga por cada hora de trabajo. ¿Qué nos indica? Que tenemos un evento de fatiga cada 500 horas. Trabajamos para el bien de nuestra familia y así nos cuidamos en el sentido de tener un descanso adecuado de 7 horas, ¿no? Para poder realizar un trabajo bien hecho. Al tener este dispositivo de seguridad ha mejorado porque ya nosotros llevamos un registro, un control que transmitimos a nuestra supervisión de lo que es 70% hacia arriba es óptimo y menor. El controlador se encarga de llamarnos que no estamos óptimos, hace una parada. Por lo tanto, somos derivados a la oficina para hablar con el supervisor general, en la cual él se encargará de concientizar o conversar cuáles son las causas por qué no descansemos. Es un sistema también que utilizo acá cuando estoy en jornada de trabajo y también cuando estoy con la familia de días libres. Y les he enseñado a mi familia también, ¿no? El dispositivo que ha implementado la empresa para el cuidado de los trabajadores, ¿no? En realidad es un trabajo largo. Desde que iniciamos la etapa de preminado en el 2018, iniciamos con la compra de los camiones, incluido el sistema DSS. No podíamos recibir ningún camión si no contaba con el sistema DSS de cámaras, ¿correcto? 2, iniciamos una campaña intensiva de generación de confianza en nuestros colaboradores. Y a inicios del 2019 iniciamos con la implementación del Ready. Ok, entonces aquí en esta empresa, Marcobre, han ido implementando, ¿no? Lo que son las pulseras de seguridad inteligentes, en este caso que es los Redivans,
que detectan, ¿no? Cuál es el nivel de sueño, si su pulsación es inestable, entonces alerta al supervisor para que pueda tomar acción. Hablando de las tecnologías, para terminar, tenemos aquí los software de gestión de turno y los sensores en equipos o vehículos, ¿no? Que también lo hemos mencionado. Por ejemplo, aquí los software de gestión de turnos permiten planificar la jornada con lógica previa, ¿no? No solo controlan lo que son las horas trabajadas, sino también controlan y recomiendan pues cuándo rotar tareas o programar las pausas, ¿bien? Entonces aquí estas tecnologías son como herramientas de apoyo, ¿no? Pero deben de ir acompañadas de una cultura organizacional que en este caso valore lo que es el descanso y la prevención sobre todo. Para finalizar, tenemos aquí la relación entre fatiga y errores humanos críticos, que es muy fundamental también reconocerlo. Por ejemplo, aquí disminuye la capacidad de concentración, ¿no? Aquí el trabajador pues no detecta una señal, un cambio en la máquina o una instrucción clara, que eso afecta también su seguridad. Asimismo, se altera el juicio, la forma de decisiones, ¿no? Se actúa por impulso, con lentitud ante una situación de riesgo. Aquí ya el trabajador pues no está preparado físicamente ni emocionalmente para reaccionar adecuadamente. Se cometen errores por distracción o repetición, por ejemplo, apretar el botón equivocado, pues dejar una herramienta mal colocada, no seguir un procedimiento. Y finalmente, la coordinación física también se ve afectada, ¿no? Hay más caídas, golpes, errores al manipular los objetos peligrosos. Bien, en todos los sectores, ya sea industria, minera, transporte, ¿no? En todas las industrias, en todas las empresas, independientemente del tamaño, aquí la fatiga está detrás de muchos errores que no siempre se reportan como tal, ¿no? Por eso es fundamental detectarla a tiempo, porque prevenir la fatiga es también prevenir accidentes mayores. Para cerrar, es importante dejar en claro algo, que la fatiga es una señal que el cuerpo y la mente envían, ¿no? Para que algo cambie. Y detectar aquí la fatiga a tiempo, la fatiga crónica, va a proteger la operación, ¿no? Va a mejorar ese ambiente laboral y va a prevenir los accidentes. Cada uno, como hemos visto, tiene un rol en esta prevención, ¿no? La empresa debe de organizar mejor los turnos, ofrecer las pausas activas reales, esos descansos, revisar también las cargas de trabajo. Y los trabajadores deben de cuidarse, ¿no? Reconocer cuáles son sus límites y pedir ayuda si es que los necesita. A ellos se les suma también los supervisores, que en este caso su rol es observar, escuchar, orientar al trabajador. Bien, entonces eso sería por parte de la sesión del día de hoy. Espero que la información que se haya compartido sea de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima.